En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi esposo me confesó que tenía una aventura con mi hermana justo cuando iba a decirle que por fin estaba embarazada. Sus padres le quitaron toda la herencia. Mi matrimonio con Henry cumplió 5 años. Todo parecía ir perfectamente hasta que un día, sin previo aviso, me confesó que había estado teniendo una relación con mi hermana. Los dos somos médicos, y aunque mucha gente piensa que es una vida perfecta, la verdad es que trae sus propios problemas a un matrimonio. Entre los horarios extensos, el agotamiento emocional de cuidar pacientes y el hecho de que los dos nos dedicamos por completo a nuestro trabajo, nuestra relación no siempre ha sido un camino fácil. Encontrar tiempo para nosotros mientras manejábamos nuestras carreras ha sido todo un desafío, y aunque ha habido momentos difíciles por el estrés del trabajo, siempre nos mantuvimos unidos apoyándonos el uno al otro. Henry era mi compañero del alma y jamás dudé que envejeceríamos juntos. De hecho, hace 2 meses me enteré que estaba esperando un bebé. Al principio de nuestro matrimonio, Henry y yo estábamos muy ilusionados con formar una familia. Lo intentamos por bastante tiempo, pero a pesar de nuestras esperanzas y esfuerzos, nunca pasó. Con el tiempo, aprendimos a aceptarlo. Dejamos de intentarlo activamente y nos dijimos que si tenía que pasar, pasaría cuando fuera el momento. No fue fácil dejar ir ese sueño, pero nos enfocamos en nuestros trabajos y en fortalecer nuestra relación, confiando en que el destino sabría guiarnos. Así que cuando empecé a sentir náuseas por las mañanas, no quise hacerme ilusiones inmediatamente. Una parte de mí pensó que podría ser el estrés o algo relacionado con el trabajo, pero de todas formas decidí hacerme una prueba de embarazo, solo para estar segura. Cuando vi el resultado positivo, me quedé en shock total. Fue un momento increíble, lleno de sorpresa y emoción. Después de tantos años, nunca imaginé que estaría viendo esa prueba y entendiendo que iba a ser mamá. Las emociones me golpearon como olas y tuve que sentarme para procesar que realmente estaba embarazada. Era una mezcla de felicidad y asombro. Lo primero que pensé fue en contárselo a Henry. Sabía lo mucho que significaría para él después de todo lo que habíamos pasado, pero estaba fuera en ese momento, asistiendo a unas conferencias médicas. Esta noticia era demasiado importante para darla por teléfono, o en un mensaje, así que decidí esperar a que volviera para decírselo en persona, pensando que ver su reacción cara a cara haría el momento aún más especial. El día que Henry volvía de su viaje, lo había planeado todo perfectamente. Quería hacer que el momento de contarle sobre el embarazo fuera inolvidable. Había reservado mesa en nuestro restaurante favorito, al que siempre íbamos para celebrar momentos importantes o cuando necesitábamos tiempo para nosotros. Era un lugar lleno de recuerdos para los dos, tranquilo, acogedor, con toda la comida que nos encantaba. Cuando fui a buscarlo al aeropuerto, noté inmediatamente que algo andaba mal. Henry parecía distraído, como perdido en sus pensamientos. No me saludó como siempre lo hacía. No hubo abrazo cariñoso, ni alegría en sus ojos al verme después de estar separados. Apenas me dijo hola, y podía sentir lo distante que estaba. Intenté no preocuparme, pensando que quizás los vuelos largos o el estrés de la conferencia lo tenían así. Le mencioné la reserva en nuestro restaurante favorito, esperando que eso lo animara y nos diera chance de reconectar, pero para mi sorpresa, suspiró molesto y dijo que mejor cancelábamos y nos íbamos directo a casa. Su tono era cortante, como si le molestara la idea. Me sorprendió su reacción. No es como si tuviéramos otros planes importantes ese día, y pensé que un buen almuerzo juntos era justo lo que necesitaba para relajarse. Le dije que, ya que probablemente terminaríamos pidiendo comida a domicilio de todas formas, era mejor aprovechar y almorzar fuera antes de ir a casa. Suspiró frustrado y asintió brevemente. Luego, como si yo ni existiera, volvió a mirar su teléfono, scrolleando distraído mientras manejaba al restaurante. Cuando llegamos, el ambiente entre nosotros se sentía tenso. Nos sentamos a la mesa, pero Henry casi no hablaba. Intentando romper el hielo, le pregunté sobre la conferencia, esperando iniciar una conversación, pero sus respuestas fueron cortas y frías. Solo respondía con una palabra que no llevaba a nada más. Era tan diferente a él. Normalmente después de estos viajes compartía historias sobre la gente que conocía, las charlas interesantes que escuchaba, o las nuevas ideas que aprendía, pero esta vez parecía que estaba escondiendo algo, y no podía evitar preguntarme qué estaba pasando realmente. Para ser honesta, había notado un pequeño cambio en el comportamiento de Henry en las semanas anteriores. Se había vuelto distante, y aunque parte de mí estaba preocupada, lo atribuí al estrés normal de ser médico. Nuestros trabajos son muy demandantes, a menudo nos dejan agotados mental y físicamente, así que obviamente no le di mucha importancia al principio. Los dos habíamos pasado por momentos difíciles antes por la presión del trabajo, y asumí que este era solo otro de esos momentos.
Seguía diciéndome que eventualmente se abriría cuando las cosas se calmaran, que su humor mejoraría después de la conferencia, y que volveríamos a la normalidad, pero sentada frente a él durante el almuerzo ese día, viéndolo apenas reconocer mi presencia, apenas hablar, empecé a sentirme cada vez más incómoda. Aún así, traté de ignorar mi nerviosismo. Había esperado lo suficiente para contarle sobre el bebé y, a pesar de la tensión entre nosotros, estaba ansiosa por compartir la noticia. Pensé que tal vez, solo tal vez, enterarse del embarazo lo sacaría de lo que fuera que le estaba molestando y podríamos encontrar alegría juntos en este momento que cambiaría nuestras vidas. Pero cuando estaba armándome de valor para contarle, justo cuando estaba por compartir la noticia más feliz de nuestras vidas, Henry levantó la vista de su plato, con voz baja pero firme, y dijo las palabras que nunca pensé escuchar. Te he estado engañando. Al principio ni siquiera procesé lo que dijo. El restaurante estaba lleno de ruido con conversaciones y platos sonando alrededor, y por un segundo pensé que había escuchado mal. Me reí nerviosa y pregunté, ¿qué? Como si sus palabras hubieran sido algún tipo de error, pero entonces me miró directamente a los ojos, algo que realmente no había hecho en todo el día, y lo repitió, esta vez más claramente, con un tono casi desconectado y sin emoción. He estado durmiendo con tu hermana. En ese momento, el mundo a mi alrededor pareció detenerse. Mi cara se quedó entumecida. Mi esposo estaba durmiendo con mi hermana Lexi, de todas las personas. Mi hermana. Lo miré fijamente, mi mente luchando por entender el significado de sus palabras. Le pregunté otra vez, ¿qué quieres decir?, aunque en el fondo ya lo sabía. No quería creerlo, pero la expresión en su cara no dejaba lugar a dudas. Simplemente se quedó ahí sentado, mirándome directamente con una expresión tan fría y vacía, como si esto fuera solo otro hecho que estaba mencionando, algo casual y sin importancia. No había arrepentimiento, ninguna señal del hombre que pensé que conocía, el hombre que había amado, y en quien había confiado durante todos estos años. Se sentía como si todo lo que había conocido, nuestro matrimonio, nuestra conexión, incluso mi propia hermana, se estuviera derrumbando frente a mí, y yo no podía hacer nada para evitarlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, podía sentir el dolor de la traición profundo en mi pecho. Con voz temblorosa, le pregunté cuándo había empezado. Necesitaba saber. No estaba segura por qué, pero alguna parte de mí esperaba que tal vez todo esto fuera un error, un malentendido. Empezó a contarme, casi como si fuera algo normal, cómo él y Lexi habían estado juntos durante los últimos meses. Mi corazón se hundía más con cada palabra. Dijo que todo comenzó después de que Lexi terminara con su último novio. Ella estaba destrozada después de la ruptura y había empezado a venir a nuestra casa seguido buscando apoyo. Recuerdo claramente esos días, la había recibido en nuestra casa queriendo estar ahí para ella durante un momento difícil. Era mi hermana y pensé que la estábamos ayudando a sanar. Pero no tenía idea de que, a mis espaldas, Henry y Lexi se estaban acercando de formas que nunca hubiera imaginado. Sí, siempre habían sido amigables. De hecho, recuerdo haber pensado en ese momento lo bueno que era que mi esposo y mi hermana se llevaran tan bien. Me daba tranquilidad saber que éramos cercanos como familia, pero nunca en mis peores pesadillas pensé que eran tan cercanos. Que estaban teniendo una relación. No podía procesar lo grande que era todo esto. La traición de ambos. Mientras Henry seguía hablando, explicando su aventura, sentí que todo a mi alrededor empezaba a verse borroso. No quería escucharlo más, nada tenía sentido. Mi estómago se revolvió y sentí que iba a vomitar, así que agarré mis llaves de la mesa, y me levanté de golpe. No me importaba que estuviéramos en medio de un restaurante lleno de gente. No me importaba que la gente pudiera estar mirando. Solo tenía que salir de ahí. Henry empezó a llamarme mientras corría hacia la salida para encontrar mi auto. Solo cuando estaba en el auto manejando hacia mi casa escuché mi teléfono sonando. Era Henry, por supuesto. Una y otra vez me llamó, no para disculparse, sino para regañarme por dejarlo en el restaurante y por exagerar frente a todos. Le grité por teléfono que tomara un Uber y me dejara en paz. Apenas podía ver el camino a través de mis lágrimas mientras manejaba a casa, mi mente dando vueltas y mi corazón hecho pedazos. Cuando por fin llegué a casa, me encerré en nuestra habitación. Fue entonces cuando me derrumbé por completo, llorando sin control mientras la realidad de lo que acababa de pasar caía sobre mí. No podía asimilarlo. Mi esposo, el hombre que amaba, y mi propia hermana, ¿cómo pudieron traicionarme así? Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas y mi cuerpo estaba completamente agotado. En algún momento Henry debió haber llegado a la casa. Lo escuché golpeando la puerta del dormitorio, su voz apagada a través de la madera. Seguía diciendo que quería hablar, pero no podía soportar enfrentarlo. No podía escucharlo más.
Me negué a abrir la puerta, acostada en la cama, hecha bolita, mis lágrimas mojando la almohada. No sé cuánto tiempo estuve así, pero en algún momento me quedé dormida. Cuando desperté ya era medianoche, la casa estaba inquietantemente silenciosa, y Henry había dejado de golpear. Decidí bajar a buscar algo de comer ya que tenía hambre. Cuando llegué a la sala, vi a Henry dormido en el sofá, su teléfono descansando en la mesa junto a él. Verlo ahí acostado, luciendo tan tranquilo, hizo que mi sangre hirviera. ¿Cómo podía dormir tan fácilmente después de lo que acababa de confesarme? Me quedé ahí parada un momento, ardiendo de rabia e incredulidad, antes de que mi mirada se desviara hacia su teléfono. Nunca había hecho esto antes, pero esa noche, por primera vez en todo nuestro matrimonio, desbloqueé el teléfono de Henry. Ni siquiera se había molestado en cambiar su código, que era el mismo que siempre había usado, porque estaba tan seguro de que nunca sospecharía de él. Estaba tan seguro de mi confianza, tan convencido de que nunca dudaría de él. Qué tonta había sido. ¿Cómo pude haber estado tan ciega a lo que estaba pasando justo frente a mí? Mientras revisaba sus mensajes con mi hermana, mi corazón latía rápido, temiendo lo que encontraría pero necesitando saber toda la verdad. Y ahí estaba. Muchas fotos inapropiadas que se habían mandado entre ellos, cada una más dolorosa de ver que la anterior, mensajes explícitos de mi esposo y mi propia hermana riéndose, bromeando entre ellos y planeando sus encuentros secretos. Incluso habían quedado de verse en varios hoteles mientras yo no tenía ni idea de nada. Los mensajes de Lexi fueron lo que realmente me destrozaron. En uno de ellos, había escrito sobre lo emocionante que era estar con él a mis espaldas, y cómo la emoción de engañarme hacía que su aventura fuera aún mejor. Llegó tan lejos como para decir que el sexo se sentía mejor por eso. No podía creer que esto fuera real. Mi propia hermana, la persona con la que había crecido y en quien confiaba, me había traicionado de la peor manera posible. Y Henry, el hombre con quien había prometido pasar el resto de mi vida, había tirado tan fácilmente nuestro matrimonio a la basura. Con las manos temblando, tomé fotos de sus mensajes en mi propio teléfono, necesitando tener pruebas de lo que había visto. Una vez que tuve lo que necesitaba, subí las escaleras en silencio y empecé a empacar mis cosas. Sabía que no podía quedarme en esa casa bajo el mismo techo que Henry. No iba a criar a este bebé con un esposo infiel que había destruido tan profundamente mi confianza. Metí algunas cosas básicas en una maleta, intentando mantener la calma, pero mi corazón latía fuertemente en mi pecho, y mis manos temblaban con cada cosa que guardaba. Cuando terminé, manejé directamente a la casa de mis padres, que estaba en el pueblo de al lado. Cuando llegué, se sorprendieron de verme, pero no les conté todo en ese momento, no podía. Solo les dije que necesitaba quedarme con ellos por un tiempo y, por suerte, esa noche no hicieron muchas preguntas. Desde esa noche he estado viviendo con mis padres. Sí, ahora estoy en proceso de divorciarme de Henry. Después de todo lo que ha pasado, no perdí tiempo en pedir el divorcio. No hay vuelta atrás después de una traición así. Mis padres también están furiosos y han cortado completamente con Lexi después de enterarse de todo. Están avergonzados por lo que ella hizo y ya no la quieren ver en nuestra familia. Lexi me ha llamado muchas veces para disculparse una y otra vez, diciendo que todo fue solo un gran error, pero no sé si algún día podré perdonarla. Lo irónico es que el apoyo que he recibido de la familia de Henry ha sido increíble, especialmente considerando que es su propio hijo quien causó todo este desastre. Desde que se enteraron de su infidelidad, dejaron muy claro que estaban profundamente decepcionados de él. No están de acuerdo con lo que hizo y han tomado una postura firme. Le han dicho que no van a aceptar a mi hermana como parte de su familia. Es como si ahora vieran quién es Henry realmente, y no han intentado ocultar lo disgustados que están. Había mantenido mi embarazo en secreto de Henry y sus padres todo el tiempo que pude. La idea de compartir una noticia tan feliz en medio de todo este caos parecía imposible. Pero hace 2 semanas, después de volver de mi cita de ultrasonido y hablar sobre ello con mis padres, no pude guardar esta noticia para mí misma por más tiempo. Cuando finalmente me reuní con Henry para contarle sobre el embarazo, ya me había preparado mentalmente para una conversación difícil. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo cruel de su reacción, ya que las primeras palabras que salieron de su boca fueron puras acusaciones. Empezó a acusarme de estar atrapándolo, con el bebé, diciendo que de alguna manera estaba tratando de manipularlo, para que se quedara conmigo, porque estaba celosa de mi hermana. Sus palabras me dolieron profundamente. Luego, incluso me dijo que esperaba que tuviera un aborto espontáneo ya que él no quería este bebé de todas formas. Me miró a los ojos, sin importarle lo hirientes y horribles que eran sus palabras, y dijo que si seguía adelante con el embarazo, no quería tener nada que ver conmigo ni con el bebé. Mi cuerpo temblaba de rabia al escucharlo y, en ese momento, si no hubiera estado embarazada,
Juro que le habría dado una bofetada sin pensarlo 2 veces. Pero tuve que mantener la calma por el bien de mi bebé, el bebé que él no quería, el bebé que no tenía la culpa de nada de este desastre. Respiré profundo, tratando de tranquilizarme, y le dejé claro que no estaba tratando de atraparlo ni obligarlo a nada. Solo le había contado sobre el embarazo porque era mi deber informarle como padre de este niño, pero en cuanto a mí, no quería tener nada que ver con él, y no tenía que preocuparse de que alguna vez quisiera que volviera. Todo lo que esperaba de él era que cumpliera con su obligación legal y pagara la manutención cuando naciera el bebé. Era así de simple. Sus responsabilidades podrían ser algo de lo que él intentara escapar, pero no iba a dejarlo salirse con la suya tan fácilmente. Trató de discutir conmigo, por supuesto, siempre le gusta tener la última palabra, pero simplemente me di la vuelta y me fui. Más tarde, también tuve que contarle a la familia de Henry sobre mi embarazo, porque sentí que merecían saberlo. Su reacción fue inmediata. Sus padres vinieron tan pronto como se enteraron y solo me han mostrado apoyo desde entonces. Me han asegurado una y otra vez que si Henry sigue sin aceptar su responsabilidad con el bebé, entonces ellos se asegurarán de que el niño esté bien cuidado. De hecho, están tan enojados con Henry que han llegado a decir que se asegurarán de que su parte de la herencia vaya directamente al bebé, no a él. Han dejado claro que si él elige esta vida con Lexi, y abandona su responsabilidad de ser un padre presente para el niño, entonces nunca verá un centavo de su herencia. Después de esa conversación con Henry y su familia, recibí un mensaje de Lexi esta semana, donde se disculpaba conmigo otra vez, y me decía que se odiaba a sí misma por haber destruido mi familia, y que después de enterarse de que estaba embarazada, había decidido dejar a Henry para siempre. Me aseguró que nunca más aparecería en mi vida y que solo deseaba que mi bebé creciera bien. Ni siquiera me molesté en responder su mensaje. Pero ahora el comportamiento de Henry ha cambiado completamente. Después de todo lo que me ha hecho pasar, desde sus crueles acusaciones de atraparlo con el bebé hasta desear que algo malo le pasara a nuestro hijo, de repente quiere otra oportunidad, aunque todavía no sabe nada de la promesa que sus padres han hecho de asegurar que nuestro bebé reciba su herencia. Lo que lo está motivando es que todo su mundo se está derrumbando a su alrededor. Lexi lo ha dejado, su familia le ha dado la espalda e incluso nuestros compañeros en el hospital se han alejado de él. El hombre que antes era confiado y arrogante, que pensaba que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias, ahora se siente solo y humillado porque está enfrentando los resultados de sus propias acciones. Así que ahora ha decidido que quiere volver a mi vida, supuestamente por el bien de nuestro hijo. Ha estado tratando de presentarlo como si de repente le importara crear un ambiente estable para que nuestro bebé crezca. Cuando me reí de sus ridículas exigencias y le dije que no volvería con él, no lo tomó bien, por supuesto. Como siempre, dio vuelta las cosas y me atacó de nuevo, llamándome mala madre. Según él, yo soy la que va a arruinar la vida de nuestro hijo, porque no lo dejo jugar a la familia feliz ahora que su vida se ha destruido por sus propios errores tontos. Incluso llegó tan lejos como para decir que se aseguraría de que nuestro hijo creciera odiándome por romper nuestra familia. Actualización 1. Para aclarar algunas dudas, ya que muchos están preguntando sobre qué tipo de relación teníamos Lexi y yo y por qué mi hermana me haría algo así. Bueno, ¿qué puedo decir? Siempre tuvimos una relación normal de hermanas. Ninguna era la favorita de la familia y nuestros padres nos querían por igual. Nunca tuvimos peleas grandes ni celos entre nosotras. Siempre he querido a mi hermana en los buenos y malos momentos, y es justamente por eso que esto duele tanto. Mi hermana hizo algo que yo no podría hacerle ni a mi peor enemigo. Me alegra que Lexi haya dejado a Henry después de enterarse de mi embarazo. Es decir, este hombre tuvo el descaro de destruir nuestro matrimonio pensando que podría quedarse con una versión más joven de mí, pero qué pena que la perdió a ella también. Claro, esto no significa que vaya a perdonar a Lexi alguna vez, pero me da gusto que Henry esté completamente solo ahora. Actualización 2. Henry decidió venir a casa de mis padres para tratar de arreglar las cosas otra vez, pero esta vez todo se puso peor. Primero empezó a intentar convencerme de nuevo de volver juntos. Me dijo que a veces los padres tienen que hacer sacrificios por sus hijos. Siguió hablando de cómo nuestro bebé merecía crecer con 2 padres en lugar de uno, pero yo estaba harta de escuchar lo mismo. Le recordé directamente que hace poco él ni siquiera quería a este bebé, había deseado que tuviera un aborto espontáneo, por Dios. Y ahora de repente venía a hablar de la importancia de la familia y el sacrificio. Cuando le eché esto en cara, trató de corregirse diciendo que tal vez cuando tuviera al bebé en brazos su forma de pensar cambiaría. Sus palabras estaban vacías, igual que todas las promesas que había hecho antes. Le dije en su cara que se había acostado con mi hermana, que no había ninguna posibilidad de que volviéramos a estar juntos, que ninguna súplica o manipulación emocional iba a cambiar eso.
Pero en vez de aceptar su responsabilidad, Henry decidió voltear todo contra mí. Empezó a culparme de su infidelidad, diciendo que yo había dejado de mostrarle cariño durante meses, y que siempre estaba ocupada con el trabajo. Dijo que había esperado que yo redujera mi carrera después de casarnos, pero nunca lo hice. No pude evitar burlarme. Este era el típico Henry, siempre tratando de echarle la culpa a otros y hacerme sentir como si yo fuera responsable de su traición. Él sabía perfectamente quién era yo antes de casarnos, habíamos sido compañeros de trabajo durante años antes de estar juntos, entonces ¿por qué ahora actuaba sorprendido de que yo fuera apasionada por mi carrera? No es como si alguna vez hubiera escondido mis ambiciones. De hecho, nos habíamos unido porque compartíamos las mismas metas en la medicina. Le recordé esto y le dije que no iba a disculparme por trabajar duro, especialmente porque él había estado haciendo exactamente lo mismo durante años. Así soy yo, y no iba a dejar que me manipulara. Fue entonces cuando empezó a quejarse de Lexi. Dijo que ella había estado ahí para él cuando se sentía vulnerable, y me culpó por ni siquiera notar que me había estado engañando durante meses. Era como si quisiera hacerme sentir culpable por no atraparlo antes, como si eso de alguna manera justificara su traición. A estas alturas yo estaba furiosa. Le dije claramente que dejara de intentar culparme por su infidelidad. Él fue quien cruzó la línea, no yo, e incluso sus propios padres sabían que lo que hizo era imperdonable. Ellos estaban de mi lado por una razón, lo veían como realmente era. Henry se burló, con su arrogancia saliendo de nuevo, y dijo que sus padres lo amaban, y eventualmente lo perdonarían sin importar qué. Así que en ese momento no pude contenerme más. Le dije la verdad. Que sus padres habían terminado con él y que ya habían decidido quitarlo de su herencia, y no solo eso, sino que todo ese dinero iría a nuestro bebé. Vi cómo su cara cambió cuando entendió lo que significaba. Por primera vez desde que todo esto empezó, se quedó sin palabras. Su típica confianza, su arrogancia, todo desapareció en un segundo, y no voy a mentir, sentí cierta satisfacción viéndolo procesar las consecuencias de sus acciones. Después de todo lo que me había hecho pasar, verlo finalmente enfrentar consecuencias reales fue un pequeño momento de justicia. Empezó a gritarme, llamándome horrible y repugnante por arruinar su vida, y diciendo que ojalá me hubiera engañado antes. Simplemente moví la cabeza y le pedí que se fuera, ya que esta conversación no iba a ningún lado. Entonces Henry se me acercó de forma agresiva y siguió gritando, lo que me hizo sentir muy incómoda. En ese momento, mis padres, que estaban en el otro cuarto tratando de darme privacidad, salieron a ver qué pasaba porque podían oír los gritos de Henry. Cuando mi padre vio a Henry a centímetros de mi cara, y a mí embarazada, en un segundo corrió y lo apartó. Entonces vi cómo mi padre le dio un golpe en la cara. Henry quedó confundido al principio, y no entendía lo que acababa de pasar. Luego mi padre, parándose frente a él, lo agarró del cuello, lo arrastró y lo empujó fuera de la casa. Vi cómo mi padre lo amenazó gritando, diciéndole que si alguna vez volvía a aparecer por aquí, sería su último día con vida. Desde entonces Henry no ha dicho nada en días. Parece que todo esto lo afectó de verdad. No ha llamado ni mandado mensajes, y por fin he encontrado algo de paz. Estoy muy agradecida de que mi padre me haya defendido, y no puedo esperar para divorciarme de este horrible hombre, y cerrar este capítulo de mi vida para siempre. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde mi última actualización. Solo quería contarles las novedades a todos los que han estado siguiendo mi historia. Sobre mi embarazo, ya di a luz y mi hija está bien. Los padres de Henry han creado un fondo para ella y siguen visitándome. No quieren saber nada de Henry, y lo han sacado completamente de la familia. Por fin conseguí el divorcio que quería de mi ex esposo, y tengo la custodia completa de mi hija. Por ahora, lo único que Henry tiene que hacer es mandar la manutención infantil. Además, no peleó por nada durante nuestro divorcio, y terminó pagando una pensión alimenticia alta por su infidelidad. Lexi me manda mensajes de vez en cuando, pero en general no me ha molestado mucho, lo cual es lo mejor que podría haberme dado después de todo lo que me hizo pasar. No creo que ella y Henry vuelvan a estar juntos, pero honestamente ya no me importa. Ahora estoy concentrada en mi trabajo y en criar a mi hija para que sea una buena persona, eso es todo.